Buenas noches, compañeros y amigos. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Química de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a tratar sobre una exposición, la exposición número 4 de la materia de aspectos legales. Los temas a tratarse son la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Los estudiantes conformados por el grupo son López Vélez, Johnny Alejandro, Castro, Lorcini Pamela, Cristian Fernando Macías Cedeño y Macías Mieles Angélica Mireya. El docente a cargo de la materia es el abogado Jorge Olmedo Jurado Murillo, magíster. La letra de cambio y el pagaré y cheque. La letra de cambio es un título de crédito de valor formal y completo que contiene una orden incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado, vinculado solidarmente a todos los que en ellas intervienen, lo que quiere decir que con este documento se tendrá que pagar lo que se diga en un lugar y en un tiempo adecuado, dicho por el deudor. La letra de cambio denominada en nuestro país un giro es un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de pagar una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de vencimiento. Esto quiere decir que toda letra de cambio tiene una fecha a la cual se tendrá que pagar. Esto ya se lleva a un acuerdo entre las dos personas que hacen dicho contrato, y constituye una orden escrita, mediante el cual una persona llamada librador manda a pagar a su orden a la otra persona llamada tomador o beneficiario. Es decir, que pueden haber más de dos personas en este convenio. Una cantidad determinada en cierta fecha a una tercera persona llamada librado. Aquí tenemos las tres personas que intervienen, que es el librador, el tomador y el librado. Cada cual conlleva su propio rol en dichos términos. Uno de los aspectos más interesantes de la letra de cambio es que se pueden endosar a una tercera persona. Eso significa que el librador de la letra, si lo desea, puede transferir su derecho de cobro por endoso a un tercero, normalmente un banco o entidad financiera, y de esta forma obtener liquidez inmediata. Esto se hace para agilitar lo que es la liquidez, es decir, la cantidad de dinero o el bien por el cual estaba la letra de cambio, para que pueda tomar lugar a la persona la persona que lo dio, a la persona que se le debe pagar. La final del endoso es conseguir el dinero antes de su vencimiento, a cambio de un pequeño costo. Su funcionamiento es muy parecido al descuento de pagarés. El librador o endosante endosa la letra del tercero, el endosatario, quien a partir de ese momento se convierte en el nuevo beneficiario del futuro cobro, es decir, que agilitará el cobro. Como bien lo dice, se procederá antes del vencimiento de la letra de cambio, lo cual agilita mucho el cobro, y también habrá un nuevo beneficiario del futuro cobro. El endosamiento podrá a su vez volver a endosar el derecho de cobro a otra persona y así sucesivamente. Es decir, la letra de cambio permite los endosos de forma indefinida. Es decir, que no necesariamente solamente tiene que haber un endosado en la letra de cambio, sino que pueden haber muchos más de uno. Según el Código de Comercio del artículo 410, la letra de cambio contendrá 1. La denominación de letra de cambio, inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de cambio que no llevaran la referida denominación serán, sin embargo, válidas si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada, el nombre de la persona que debe pagar, librado o girado, la indicación del vencimiento, la del lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra y la firma de la persona que la emita, el librador o girador. El Código de Comercio del artículo 411, el documento en el cual faltaren algunas de las especificaciones indicadas en el artículo que antecede, no es válido como la letra de cambio, salvo los casos determinados en los párrafos que siguen. 1. La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como pagadera a la vista. A falta de indicación especial de la localidad designada junto al nombre del girado, se considera como el lugar en que habrá de efectuarse el pago.
y al mismo tiempo como el domicilio del girado. La letra de cambio en que no se identifique el lugar de su emisión se considerará como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador. Código de Comercio del artículo 417. Quien quiera que ponga su firma en una letra de cambio en representación de una persona de quien no tenga poder quedará obligado personalmente según los términos de la letra. Este artículo no es aplicable al representante que se haya extralimitado en el uso de sus poderes. Según el Código de Comercio del artículo 418, el girador garantiza la aceptación y el pago. Puede exonerarse de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por la cual se exonere de la garantía del pago se estimará no escrita. Según el Código de Comercio, el artículo 430, el girador podrá estipular en toda letra de cambio que ésta deberá ser presentada para su aceptación y podrá, además, fijar o no plazo para la presentación. Puede prohibir en la letra la presentación a la aceptación, a no ser que se trate de una letra de cambio domiciliada o girada a cierto plazo de vista. Podrá también estipular que la presentación a la aceptación no debe efectuarse ante una fecha determinada. Todo endosante podrá estipular que la letra deberá ser presentada para su aceptación, fijado o no plazo para ello, menos que el liberado haya declarado que dicha letra no está sujeta a aceptación. Según el Código de Comercio artículo 433, la aceptación se escribirá en la letra de cambio. Se expresará por la palabra aceptada u otra equivalente y deberá estar firmada por el girado. La simple firma del girado puesta en la cara anterior de la letra equivaldrá a la aceptación. Sabiendo indicar además que la letra de cambio ha sido debidamente suscrita por el hoy demandado, conforme se puede apreciar en el mérito del título de valor que anexamos como medio probatorio, así como se indica que era de 120 días vista, desde su aceptación con un interés legal del 10.21% anual y el interés de mora de 11.23% anual, que fuera aceptado sin protesta, por lo que su usiría vendrá a su conocimiento que el hoy demandado no han cumplido por pagar su obligación a la fecha de su vencimiento. Esto es que habiéndose cumplido los 120 días de plazo, el mismo se encuentra vencido, adeudando a mí representada el valor de la capital más los intereses, por lo que la letra de cambio se encuentra impaga la cantidad de $20.000 de los Estados Unidos de América. El siguiente tema a tratar será el pagaré. Un pagaré o un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptora de que pagará a una segunda persona llamada beneficiario o tenedor una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase que empieza la declaración de obligaciones: debo y pagaré. La diferencia entre la letra y el pagaré es que el pagaré es emitido por el mismo que contrae el préstamo, es decir, el prestamista. El pagaré es un documento eminente, formal, desde la Convención de Haya en 1910. La jurisprudencia ecuatoriana reitera hasta el cansancio este principio en una infinidad de fallos altamente ilustrativos. El pagaré a la orden se halla sujeto a lo que en doctrina se conoce como uno de sus elementos distintivos, el formalismo, esto es, al rigor de sus requisitos como presupuesto, para tipificarse como tal. Según el Código de Comercio del artículo 486, el pagaré contendrá la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresado en el idioma empleado en la redacción del documento. Los pagarés que no llevaran la referida denominación serán, sin embargo, válidos si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden, la promesa incondicional de pagar una suma determinada y la indicación del vencimiento. De la misma manera, la del lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré, y por último, la firma del que emite el documento suscriptor. Los tipos de vencimiento en un pagaré: desde que se cumpla la fecha del vencimiento, la cual puede ser dentro de los siguientes casos, será exigible: día fijo, ejemplo el 23 de octubre del 2018, es decir, un día fijo a pagar. Cierta fecha de plazo, es decir, un ejemplo de 30 días desde 17 de septiembre del 2018. A la vista, es decir, cuando el documento sea presentado al deudor.
Cierto plazo de vista, 30 días desde que fue presentado el documento al deudor. Vencimientos sucesivos, por lo general se establece el pago de la totalidad de la obligación dividida en cuotas y en distintas fechas. El endoso. Según el artículo 419 del Código del Comercio, el pagaré a la orden es endosable, es decir, que el derecho de cobro del portador o beneficiario es transferido a una tercera persona, que en un principio no participación en la relación jurídica. La prescripción del cobro del pagaré, según el artículo 479 del Código de Comercio, indica que todas las acciones contra el deudor para garantizar el pago prescriben en 3 años desde la fecha del vencimiento. El cheque es un título de valor que comprueba un orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobrará su importe dirigiéndose a un banco o empresa del sistema financiero nacional especialmente autorizado por ello. Un requisito indispensable para la emisión del cheque es que el emitente debe contar con fondos disponibles suficientes para atender el pago del título valor por el banco girado. Tales dispositivos deben mantenerse en una cuenta corriente que el emitente mantenga en el banco girado. Cabe indicar que el cheque pertenece a la categoría de los títulos cambiarios, cuyas características son abstracto, formal y completo, por lo que acorde a los antecedentes ya mencionados y dada la forma expresa en mi libelo de demanda, acudo ante vuestra autoridad para accionar mi presentación de procedimiento ejecutivo. Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo 479, contenido y validez del cheque, el cheque deberá contener lo siguiente: la denominación de cheque inserta en el texto y documento expresado en el idioma empleado para su redacción. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de quien debe pagar o girado. La indicación de la fecha de pago. La indicación del lugar de la emisión del cheque. La firma de quien expide el cheque o girador. Y el cheque en el que falta alguno de los requisitos indicados no tendrá validez como un cheque. Siendo la obligación la de pagar una cantidad de dinero, el pago no se efectúa por la mera entrega de un cheque, título al que la ley no le ha concedido poder liberatorio. No es moneda ni la representa, es una mera orden del librador para que pague el girado. Por lo mismo, el portador no tiene acción alguna contra el girado. El Código Orgánico Monetario Financiero, en el artículo 516, título ejecutivo, el cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondo y protestado dentro del plazo de presentación constituye un título ejecutivo. Igualmente constituye título ejecutivo el comprobante a que se refiere el inciso tercero del artículo 497. En los demás casos, salvo disposición legal en el contrato, el pago de un cheque podrá reclamarse en juicio verbal sumario. La acción civil intentada para el pago de un cheque no perjudicará la acción penal correspondiente. El Código Orgánico Monetario Financiero, el artículo 478, el cheque es un medio de pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, como cargo a los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una entidad financiera, orden a dicha entidad denomina girado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario. El cheque librado de acuerdo con lo dispuesto en este código tiene un valor probatorio. Muchas gracias. Mi nombre de estudiante es Cristian Manchoseños.